Padre, nos inclinamos delante de ti de nuevo agradecidos por el hecho de que tú nos has dado entendimiento para reconocerte a ti como Dios, Dios verdadero, el único, el todo glorioso, el excelso y majestuoso, aquel que es digno de toda honra y honor, aquel que está sentado en el trono. Gracias por atender a nuestras necesidades, gracias por estar interesado en nuestras vidas y en nuestras almas. Gracias por haber provisto todo cuanto necesitamos para la vida de hoy y para la eternidad. Ahora, oh Dios, te ruego que tu Santo Espíritu, por Cristo Jesús, por su sangre derramada, no tenga en cuenta nuestros pecados, sino que nos ayude a concentrarnos en tu palabra, en tu mensaje para nosotros, en tu mensaje para mí. Lo que yo necesito hoy, te ruego que así, oh Dios, tú ejecutes tu voluntad. Por Cristo tu Hijo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Así, 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Vamos a buscar realmente solamente el versículo 22. Versículo 22. ¿Quién, hablando del Señor Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades? Nuestro Señor Jesucristo, en gloria, como Señor y Salvador. Hermanos, en noviembre del año 2012, una joven mujer, ingeniero, Francina Hungría, fue asaltada por varios individuos, quien le dispararon a la cara, y ella eventualmente se salvó, pero quedó ciega. Ustedes conocen el caso. De hecho, Francina hacía trabajos para el hermano Atilio León como ingeniero. José Manuel Vidal Félix, alias Memín, fue hallado culpable ante su crimen contra Francina Hungría. Y en ese caso específico se hizo justicia. El acusado fue hallado culpable. No hubo abogado, defensor, intercesor que lo pudo librar. Fue hallado culpable. Se hizo justicia. Y quiero llamar la atención al hecho de que todos nosotros tenemos una acusación ante no los jueces de este mundo, sino ante el juez omnisciente del universo, a quien nadie puede rebatir. Y la verdad es que tenemos esta acusación como pecadores y hemos sido hallados culpables de nuestro pecado. Dios dice claramente que todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, de su presencia. Somos culpables. Ante esta acusación, ¿cómo nos podemos defender? Y no solamente es una acusación ante la que hemos sido hallados culpables, sino la sentencia también ha sido dada. El castigo del pecado es muerte. ¿Y quién puede defenderse? Cuando Dios mismo te acusa
te culpa y te condena, cuando Dios mismo lo hace, ¿cómo te puedes defender? Ojalá pudiéramos tener un abogado que nos defienda. Ojalá encontremos una persona lo suficientemente ágil para librarnos de esta justa condenación. Pues, amados, este versículo 22 en 1 Pedro 3 nos apunta hacia esa esperanza. Hay uno que cruzó las nubes y llegó hasta los cielos para sentarse a la diestra del juez justo e interceder por nosotros. En nuestro estado natural y por nosotros mismos no tenemos forma de justificarnos delante de Dios, delante del juez supremo. Esa es la condición general de cada uno de nosotros. Sin embargo, por la posición actual del Señor Jesús, que es para tu bien, porque Él se sentó a la diestra del Padre. Y porque el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, esa posición, ese asiento incontestable, impugnable, está allí en tu favor. Qué glorioso que nosotros sí podemos leer este pasaje. De nuevo el versículo 22. Quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Gloria al Señor. Hoy quisiera presentarles, en primer lugar, que porque el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, tú debes recibirlo como tu Salvador. Porque el Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, tú debes recibirlo como tu Salvador. Ahí lo dice claramente, versículo 21, que Él ascendió después de la resurrección de los muertos. La resurrección implica muerte. El Señor Jesucristo murió. El Señor Jesucristo fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros sin excepción alguna. Sin excepción alguna. Cuando el Señor Jesucristo fue colgado en la cruz, Él dice, a mí no me quitan mi vida, yo doy mi vida, yo entrego mi vida. El Señor Jesucristo entregó voluntariamente su vida por ti. Estaba pensando en ti, te tenía pendiente, considerando tu culpa, considerando tu condenación. El Señor Jesucristo eligió tomar tu lugar en esa condenación. Aleluya. Qué glorioso. Él murió. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros un Salvador, entre comillas, muerto? ¿De qué sirve un Salvador muerto? Imagínate que tú te estás ahogando en un río y te estás ahogando de verdad y allá en la orilla hay un muerto. ¿De qué te sirve? Grítale, grítale. Quizás debes gritarle más fuerte todavía. ¿Qué va a hacer el muerto por ti? Entonces, ¿de qué sirve que el Señor Jesucristo haya terminado en una cruz muerto? De nada nos sirve.
De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice justamente ese argumento. ¿De qué nos sirve? Nada. Pero gracias a Dios la historia no termina ahí. El Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Al tercer día venció la muerte. Y por lo tanto vive por los siglos de los siglos para interceder por cada uno de nosotros. Tenemos un Salvador que venció la muerte. Ahora tú, si te estás ahogando en el río, sí puedes gritar, sí puedes clamar, porque en la orilla hay un glorioso Salvador, vivo y todopoderoso. Y Él no solamente resucitó, sino que Él ascendió a la diestra del trono de Dios. Él ascendió y se colocó a la derecha del juez del universo. El Señor Jesucristo terminó su obra y se sentó a la diestra del Padre, como prometió. Si ustedes buscan Marcos capítulo 14, por ejemplo, Marcos 14, dice que déjenme ver, Marcos 14, versículos 61 y 62, dice, pero Jesús, acusado ante el sumo sacerdote de aquel tiempo, dice, Jesús guardó silencio y no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús ahora le responde y le dice, yo soy. ¿Eres tú el Mesías? Sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Señor Jesucristo dijo que sí, que se iba a sentar a las diestras del Padre. Y en Juan capítulo 17, versículo 13, el Señor en su última oración al Padre, antes de ser crucificado, Él dice, Padre, pero ahora voy a ti. El Señor Jesucristo estaba consciente. El Señor Jesucristo sabía, ahora voy a ti. Y encontramos también en las epístolas, que todas las epístolas establecen que el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Tenemos también Efesios capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo y lo resucitó, hablando de la acción, la fuerza poderosa de Dios actuó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Además de eso, tenemos también Colosenses capítulo 3, versículo 1. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. También tenemos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de la gloria de Dios
Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Estoy leyendo estos últimos versículos de la Reina Valera contemporánea, pero el versículo 13 también dice, 12 y 13, pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, eso fue lo que hizo el Señor, ofreció una sola vez un solo sacrificio. ¿Por qué? Porque fue suficiente. Fue suficiente. Entonces, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra, a la derecha de Dios, y de ahí en adelante está en espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sigue también otro versículo, capítulo 8 de Hebreos, versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Aquí estoy tratando de conseguirlo. Capítulo 8, versículo 1. Vamos a buscarlo de otra forma, entonces. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense que está estableciendo como cierto, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Gloria al Señor. También tenemos otro versículo en Hebreos, capítulo 10, versículo 12, Hebreos 10, 12, que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10, 12. Y finalmente en 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, capítulo Juan 2, 1. Versículo 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, así es. Y si alguno hubiera pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, o sea, la satisfacción de la justicia divina. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Usted oyó? Qué gloriosas noticias. Nosotros sí tenemos un abogado que está sentado a la derecha del juez del universo. Y tenemos un abogado capaz. Y tenemos un abogado con los argumentos listos, los argumentos necesarios para que, a pesar de ser culpables nosotros tengamos esperanza en Él. Porque somos culpables. Eso está claro. Y la sentencia también ha sido dada. La paga del pecado es muerte. Pero este abogado no es solamente un abogado. Él es el sumo sacerdote, el que lleva a cabo el sacrificio que satisface la justicia divina.
Pero no es solamente el sumo sacerdote, Él mismo es el sacrificio que ya satisfizo la justicia divina. Y qué mejor argumento que decirle al juez: ya yo pagué por esa culpa. Ya yo pagué por esa culpa. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó por tu culpa. Y ahora, porque Él está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del juez, tú debes recibirle como tu Salvador. Qué glorioso Señor, qué glorioso Salvador tenemos. Él cumplió la profecía que decía que Él iba a sentarse a la diestra del Padre, y lo hizo, para que su posición sea realmente incontestable. Él está sentado en un asiento incontestable, asiento de autoridad, asiento de poder. Es el asiento que pertenece a uno que puede llevar a cabo de manera completa y con plena autoridad y con pleno poder, con plena capacidad, la encomienda que tiene nuestro abogado. Nadie lo puede contestar, nadie lo puede impugnar, nadie tiene argumentos mejores que los de Él. Perfecto abogado, perfecto Salvador para ti, estimado amigo, estimada amiga. En Romanos capítulo 10, dice así la palabra de Dios, el versículo 9. Comenzamos con la última parte del 8. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De nuevo, nadie puede levantarse de los muertos si primero no está muerto. Y esta es la gloria de nuestro Salvador, es que Él sí estuvo muerto, pero al tercer día resucitó. Por lo tanto, tú debes creer en tu corazón que Él es el Salvador único y verdadero, el vivo por siempre. Amén. Él es el Salvador y es un Salvador vivo. Debes creer en tu corazón su obra en tu favor. Que Él fue a la cruz, que Él murió por tus pecados y que Él resucitó. Y finalmente se sentó a la diestra del Padre. Si haces eso, ¿cuál es la promesa ahí en el versículo 9? Serás salvo. Pregunta, comenzamos diciendo que nosotros ya estamos. Hemos sido hallados culpables, hemos sido acusados, hemos sido hallados culpables y hemos sido condenados. En otras palabras, no tenemos escapatoria. Pero ahora encontramos al Señor Jesucristo que dice: yo, sin embargo, te puedo salvar. Tú no tienes forma como salvarte a ti mismo porque has sido acusado, has sido hallado culpable, has sido condenado. Tú no te puedes ayudar a ti mismo. El Señor Jesucristo dice: sin embargo, si crees en mí, serás salvo. ¿No es eso lo que tú quieres? Señor Jesucristo vino, y nosotros leímos en 1 Juan 2, 1 y 2, que Él vino para satisfacer la justicia divina, no solamente de nosotros, sino de todos aquellos que creen.
debes creer y serás salvo. Por el versículo 10 dice, ¿por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Si nosotros queremos que se haga justicia, ¿qué va a suceder con nosotros? Hemos sido acusados, hemos sido hallados culpables, hemos sido condenados. Se hizo justicia. Se hizo justicia. En el caso de la ingeniero Francina Hungría, fueron 4 o 5 de ellos que atentaron contra su vida. Después de ellos llevar a cabo un atraco, solamente uno fue hallado culpable. Los demás los dejaron ir. Qué terrible, ¿eh? En este mundo muchas veces no encontramos justicia. En el caso específico del tal Memín, fue hallado culpable, condena máxima. Pero los otros los dejaron ir. Como si ellos hubiesen sido espectadores nada más en ese hecho. El video está ahí, todo el mundo lo puede ver. Son culpables, pero no se hizo justicia. Sin embargo, a Dios no se le escapa aquel que es culpable. Y el Señor Jesucristo dice, ya yo cumplí con tu culpa. Si creyeres en mí, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Tú quieres ser justificado. Tú no tienes justicia propia para ello. Tú tienes que recibir la justicia de Cristo para poder ser salvo. Tienes que, así como Cristo tomó tu lugar y todos tus pecados fueron colocados sobre el Señor Jesucristo inocente, y Él fue a la muerte porque la paga del pecado es muerte, como Él fue, en Él fueron colocados tus pecados y mis pecados, Él tuvo que ser condenado a muerte. Pero de la misma manera, por su resurrección, entonces, su justicia es colocada en ti. Es un intercambio. Mi pecado en Él, su justicia en mí. En todo aquel que cree, que de corazón cree. Dice ahí, Romanos capítulo 10, versículo 10. Entonces, estimados hermanos, estimados amigos todos, porque el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, tú debes recibirlo como tu Salvador. Pero en segundo lugar, porque el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, tú debes reconocerlo como tu Señor. El versículo 22 dice que Él está a la diestra del Padre. Estimados, eso no es una posición cualquiera. No es cualquiera que se puede sentar a la diestra del Padre, a la diestra de Dios en las alturas. Los que estuvieron aquí el domingo pasado en la noche, escuchamos otro maravilloso mensaje de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice que en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, a Jehová de los ejércitos, sentado en un trono, alto y sublime. Ahí está Dios. Alto y sublime. Nada se puede comparar con Él. Está sentado en su trono. Alto, esa palabra alto significa que está más alto que cualquier otra cosa. No hay nada ni nadie que se le pueda acercar. Esa es la posición de nuestro Dios de gloria. Está sentado allá alto y sublime. Hay unos seres que se llaman serafines que Él creó y están alrededor de Dios. Y dice que la palabra serafín significa que arde en resplandor.
Porque claro que sí, esa es la gloria de Dios. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Moisés? Solamente vio por un hoyito las espaldas, por así decir, de la gloria de Dios, y dice que él comenzó a resplandecer. Y los hijos de Israel no podían verlo, él tuvo que ponerse un velo. Estos seres están en la misma presencia de Dios e irradian la gloria de Dios de ellos mismos. Pero no pueden ver a Dios porque dice que tienen 6 alas y con 2 de esas alas tienen que taparse el rostro para no ver la gloria de Dios. No resisten la gloria de Dios. Ese es nuestro Dios. Y nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Eso no es cualquier asiento. Él es el Señor, único y verdadero. De hecho, la palabra de Dios dice que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y así cuando Él venga, Él vendrá como Señor de señores y Rey de reyes. Debes reconocerlo y aceptarlo como tu Señor. Debes voluntariamente estar dispuesto a inclinarte delante de Él y recibir las órdenes de Él. Él mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno dice: pero eso es, ese asunto de reyes y súbitos, eso ya está pasado de moda. Ay, no, para mí no. Yo amo a mi rey. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos y aceptamos a nuestro rey y con gusto nos inclinamos delante de nuestro rey y con gusto obedecemos a nuestro rey y nosotros estamos esperándolo para verlo cara a cara a nuestro rey y si es necesario besarle sus pies? No ha pasado de moda. Es nuestro glorioso Señor. ¿Puedes reconocerlo como Señor por amor a Él? Voluntariamente, alegremente. Puedes brincar de alegría. O algún día, miren lo que va a pasar, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 9. Establece la Escritura lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? Al Señor Jesús. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Lo puedes hacer ahora voluntariamente para salvación de tu alma? O algún día, como quiera, vas a tener que hacerlo, pero será para perdición. Sin embargo, recuerda algo. Dios te tiene aquí presente hoy día, una vez más, escuchando su mensaje, porque está interesado en tu alma. Dios es el que gobierna todas las cosas y no es casualidad el hecho de que tú estés hoy escuchando una vez más el precioso y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que fue jalado por los moños. No, yo fue que tomé la decisión. Sí, está bien. Dios te trajo. Él quiere que escuches una vez más. Pero no solamente que lo escuches, Él quiere que tomes una decisión.
Porque el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, tú debes recibirlo como Salvador. Y porque el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, tú debes reconocerlo como tu Señor. En tercer lugar, porque el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, tú puedes tener total tranquilidad. ¿Qué? ¿Pero eso no contradice todos los demás? No, en lo absoluto. Una vez tú tengas un Salvador, una vez tú tengas un glorioso Señor que es tu abogado, está intercediendo por ti, lo que tú debes tener es tranquilidad. Y dice ahí el pasaje de 1 Pedro 3:22 que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero no solamente eso, sino que Él dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos todo, ángeles, autoridades y potestades. Y el apóstol Pablo dice, aquellos que estamos en Cristo, ¿quién nos puede acusar? Nadie. Tenemos el mejor de los abogados. ¿Y qué va a estar en contra de nosotros? ¿Muerte? No. ¿Pestes? No. ¿El infierno? No. Absolutamente nada, ni el presente ni el porvenir, absolutamente nada nos podrá arrebatar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Qué glorioso. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. Gloria a Dios. Porque Él está sentado, Él ha conquistado la muerte, Él ha conquistado todos los poderes. Él está sentado a la diestra del Padre. Tú puedes, por lo tanto, tener total tranquilidad. Si así lo aceptas, estarás en buenas manos. El Señor Jesucristo dijo que un día estaría sentado a la diestra de Dios. Leímos que las epístolas dicen que Él está sentado a la diestra de Dios. En Apocalipsis dice que Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora yo quiero que ustedes conmigo veamos un versículo. Esteban, se desata la persecución cuando comienza la iglesia. Esteban, uno de los fieles discípulos de Cristo, seguidores del Señor, está predicando el evangelio a los israelitas, a los judíos, y les predica la verdad. Ellos están tan llenos de odio en contra del Señor Jesús, que ya lo habían matado, que ya había resucitado, que ya había ascendido al cielo para ese momento, ya había enviado a su Espíritu Santo, ya la iglesia había iniciado por poder del Espíritu de Dios y en el nombre de Jesús. Ahora Esteban está predicando el evangelio. Ellos odian a Jesús, odian el evangelio y por lo tanto odian a Esteban. Y arremeten contra él para matarlo. Arremeten contra él para matarlo. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Vamos a leer, lo vamos a proyectar en la
en la pantalla, pues vamos a leerlo, de la Biblia de las Américas. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes. Bueno, ahí lo pusieron, se me olvidó, hermano, decirte que era la Biblia de las Américas. En el email que yo te mandé era la Biblia de las Américas. Pero está bien, vamos a leerlo. Y ustedes van a ver, cuando yo lo lea aquí, una diferencia. ¿Ok? Y una diferencia muy importante, muy interesante. Comienzo a leer otra vez. Al leer esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Ustedes se dieron cuenta de algo muy importante en los versículos que yo leí? Que estaba de pie. Lamentablemente, la versión que nosotros usamos, Reina Valera del 60, la Reina Valera en sentido general, no hace alusión a ese detalle. Pero habiendo investigado en el original, sí tiene ese detalle. Vemos todo el tiempo el Señor Jesucristo resucita, el Señor Jesucristo asciende al cielo y se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque su obra terminó, completa, acabada, finalizada. No hay más nada que hacer. Lo que era necesario hacer por ti, pecador, Cristo lo hizo, lo cumplió, listo, está todo listo. No hay nada más, solamente que tú creas y seas salvo. Él está sentado con una obra completa, perfecta. ¿Qué más decir? No hay nada más que hacer. Está listo. Lo leímos en muchos versículos, sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, cuando Esteban está siendo apedreado y está siendo recibido en su muerte, él mismo ve al glorioso Salvador que se paró de su asiento para ver a su siervo y recibirlo en gloria. Wow. Es el único momento que vemos al Señor Jesús a la diestra del Padre, parado, de pie. Qué glorioso. Sí, después vemos al Señor Jesús de pie, ya cuando Él toma la decisión de venir, de regresar en su gloria. Pero mientras tanto sigue sentado. En las Escrituras, ese es el único momento que el Señor se paró. ¿Ustedes creen que Esteban encontró consolación en ese momento? Claro que encontró consolación. De tal consolación encontró él que él pudo orar la misma oración que el Señor Jesucristo oró en su momento de muerte. Padre, perdónalos. Porque el Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. Tú puedes tener total tranquilidad. Todo está pagado. Según a los Corintios capítulo 5,
el apóstol Pablo dice, estar presente en cuerpo es estar ausente al Señor, pero estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. ¿De qué quejarnos? Nosotros a veces pensamos en Moisés. Oye, Moisés, fiel siervo de Dios, fiel durante años contra un pueblo terrible. Es más, creo que 2 oportunidades Dios quiso destruir al pueblo y Moisés defendió al mismo pueblo. Y por causa de ese pueblo, una sola vez está registrado que Moisés pecó y el Señor le dijo, por ese pecado no vas a entrar en la tierra prometida. ¡Wow! ¡Qué terrible es el juicio de Dios! Te debe hacer pensar, por eso es que necesitas un Salvador, un Señor, para poder tener total tranquilidad. Nosotros decimos, wow, qué terrible para Moisés. ¿Cierto? ¿Terrible? ¿Qué dice? Moisés todavía estaba en toda su plena fuerza, 120 años y estaba como un niño. ¿Ok? Qué bueno, el Señor lo mató. Y uno dice, mi madre, qué desastre, el Señor lo mató. ¿Cómo? ¿Cómo qué desastre? ¿Qué es mejor, seguir luchando con un pueblo rebelde o estar en la presencia de Dios? Para mí, el Señor lo graduó. El Señor dice, con relación hace alusión a su pecado y a su castigo, para que nosotros abramos los ojos. Pero para Moisés fue su graduación, fue su recompensa de fidelidad. Está en la presencia de Dios. Y Moisés está en la presencia de Dios. Pregúntale a Pedro, a Juan y a Jacobo. Cuando vieron al Señor que se transfiguró, ¿a quién vieron ellos? A Moisés y a Elías. ¿Dónde está Moisés? Donde yo quiero estar. Donde yo quiero estar. Amados hermanos, la verdad es que nuestro Dios es un Dios glorioso. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de Él me apartará, nadie de Él me apartará. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó. El inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador. En Cristo Dios y Salvador. En el caso de Francina quisiéramos ver mayor justicia, pero probablemente en este mundo no la encontraremos. Ahora, qué bueno que tenemos un Salvador, un Señor, que es nuestro abogado y el que intercede por nosotros. Porque cuando se nos acusa, cuando nuestro pecado está delante del Dios, del juez perfecto y santo, el Señor Jesús está ahí para decir, yo ya satisfice tu justicia, porque su pecado fue sobre mí y mi justicia es sobre él.
ni el Padre tiene palabras para contestar ese argumento. ¿Por qué? Porque Él estableció que esa sería la respuesta. Qué bueno que tenemos un glorioso Salvador y Señor. Porque Cristo está a la diestra del Padre, tú puedes tener total tranquilidad. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, ya los hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Qué mejor noticia que esa? ¿Qué mejor noticia que esa? Así, mis hermanos y estimados amigos, porque Cristo se sentó a la diestra del Padre, tú debes recibirlo como Salvador, como tu Salvador. Si te pregunto, ¿tú crees que Jesucristo es el Salvador? Seguro que tú vas a decir que sí. Ahora necesito preguntar, ¿es Jesucristo tu Salvador? ¿Tú crees que Él es el Salvador? ¿Ya te salvó? Si Él es el Salvador, ¿ya te salvó? Si no te salvó aún, necesitas ser salvo. Recíbele como Salvador, arrepiéntete de tus pecados. Y porque el Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios, tú debes reconocerle como Señor. Sí, Él quiere salvar tus pecados, pero Él quiere ser dueño de tu vida también. Le toca ser dueño de tu vida. Y finalmente, si tienes A y B, C también lo vas a tener porque el Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios. Tú puedes tener total tranquilidad. Él está sobre todo. No hay nada, no hay poderes, autoridades, principados, absolutamente nada, ni en esta vida ni en el porvenir. No hay absolutamente nada, ni ángeles ni demonios, no hay, ni siquiera tú mismo. Nada nos puede librar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Asegúrate de estar en su amor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias porque ascendió a la diestra del Padre. Padre, nosotros no podemos salvar a nadie. Solo podemos señalarles, apuntarles hacia el Salvador. Esa es la encomienda que tú nos diste. Te pido que esta mañana haya salvación y vida eterna. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado, no has tomado la decisión definitiva de arrepentirte y recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor, este es un buen momento. Quisiera que tú lo pienses de verdad. ¿Por qué no te entregas hoy al Señor Jesús? ¿Por qué no le recibes hoy como tu Salvador, como tu Señor? Eso es lo que Él quiere para ti. Quiere darte la vida eterna, el perdón de todos tus pecados, quitarte toda la culpa y asegurarte un lugar en la eternidad con Él en los cielos. Señor Jesús te ama, dio su vida por ti. Recíbele como Salvador. Si tú no sabes exactamente qué hacer, nosotros queremos ayudarte. Si tú deseas y levantas tu mano ahí en tu asiento, alguien se va a acercar a ti
y te va a llevar para orar contigo y para señalarte exactamente qué hacer. Las Escrituras están claras. Hay alguien que desea, si deseas entregarte al Señor Jesús hoy, si deseas recibirlo como tu Salvador ahora, ¿por qué no levantas tu mano ahí en tu asiento? Y queremos orar contigo. ¿Hay alguien? ¿Alguien? ¿Deseas esta mañana recibir al Señor Jesús como tu Salvador? Si deseas, levanta tu mano ahí en tu asiento para yo verte. Yo quiero orar por ti. También quiero que hablemos contigo y te ayudemos en esta decisión. La mayoría de los que estamos aquí ya tomamos esa decisión, lo hicimos a sí mismo. ¿Por qué no lo haces tú esta mañana? Muy bien. Quizás tienes algo de vergüenza, déjame yo animarte con esto. No tengas vergüenza. No te avergüences de tu Salvador. No te avergüences de aquel que dio la vida por ti. No te avergüences de aquel que quiere salvarte eternamente. Solamente una palabra de alerta. Aquí en este salón hay personas, quizás mirándonos por internet o por el video, hay personas que durante toda su vida han escuchado el Evangelio, pero no han decidido por Cristo. Cuando yo hablo contigo, tú tienes todas las respuestas correctas. Tú sabes qué decir, tú sabes qué palabras usar, porque tú conoces, has estado expuesto al Evangelio toda tu vida. Pero si tú te mueres ahora mismo, tú sabes que tú no eres salvo, que tú no eres salva. No sigas exponiéndote a la eternidad de esa manera. Ruégote en el nombre de Jesús que tomes la decisión hoy, ahora. No te sigas exponiendo, por favor. Esto no es un juego. Cristo en la cruz no es un juego, es serio. Habla del castigo y de la condenación para la eternidad. Considéralo y toma la decisión. Yo no sé cuántos años tienes, si tienes 15 años o si tienes 35 años, escuchando el Evangelio y no has tomado la decisión. Tú dices, sí, pero cuando yo era chiquito yo hice profesión de fe, pero sabes que tú no eres salvo. Sabes que tú no eres salvo. Toma la decisión ahora. Ahí en tu asiento, dile, Señor Jesús, así es, ya no quiero jugar más, ya no quiero más juegos con esto. Ahora mismo, Señor Jesús, me entrego a ti. Ahora mismo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Tómame, lávame, sálvame, por favor. En este momento, a partir de este momento, soy tuyo, soy tuya. Oye para siempre. Si esa fue tu oración, yo quisiera que después del culto tú me lo digas para yo gozarme contigo. Padre, gracias por la obra que tú has hecho. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias por nuestro glorioso Señor Jesús. A Él sea la gloria, los siglos por los siglos. Amén.
Dios les bendiga, gracias mis hermanos.